Las llamas devoraban la carne del templario mientras el rey sonreía. El dulzón olor a grasa humana impregnaba sus ropas. Pronto vería espectros carbonizados en su lecho. París, 1307. El otoño teñía las hojas de rojo sangre cuando Felipe IV, conocido como el Hermoso, se reunió en secreto con sus consejeros más cercanos en una cámara sellada del Palacio Real. Las gruesas paredes se tragaban el sonido de sus conspiraciones, mientras el monarca de facciones aristocráticas y mirada gélida revelaba su plan. Esa noche, los presentes fueron testigos del nacimiento de una atrocidad que mancharía la historia francesa con sangre y cenizas. Las órdenes eran claras e implacables. En la madrugada del viernes 13 de octubre, todos los caballeros templarios del reino serían arrestados simultáneamente, acusados de herejías tan abominables que el propio aire parecía congelarse cuando el rey las enumeraba. Ninguno de los consejeros se atrevió a cuestionar el verdadero motivo que latía detrás de aquellas acusaciones: la fortuna templaria que podría salvar al reino de la ruina financiera. La oscuridad aún abrazaba París cuando cientos de guardias reales irrumpieron abruptamente en los aposentos de los templarios. Hombres que habían sangrado por Cristo en las cruzadas fueron arrancados de sus lechos, muchos aún vistiendo solo túnicas de dormir, con expresiones de incredulidad marcadas en rostros curtidos por antiguas batallas. En el templo de París, centro de la orden, el comandante real pateó las puertas de la habitación donde Jacques de Molay, el gran maestre, dormía. El viejo guerrero, de casi 70 años, no ofreció resistencia, solo una mirada de dignidad herida cuando grilletes de hierro se cerraron en sus muñecas. «En nombre del rey y de Dios», proclamó el comandante, a lo que Molay respondió con una calma perturbadora: «Solo uno de estos juzgará con justicia». Mientras era arrastrado afuera, el gran maestre vislumbró por la ventana las primeras hogueras siendo preparadas en las plazas, un presagio del infierno que vendría. Las mazmorras debajo del Palacio Real no conocían la luz del sol. En aquellos pasillos húmedos y fétidos, los instrumentos de tortura fueron preparados con meticulosa precisión para arrancar confesiones a los caballeros capturados. El primero en ser traído fue Geoffroy de Charny, preceptor de Normandía. Atado a una mesa de madera manchada con fluidos oscurecidos de víctimas anteriores, observó con horror creciente cómo el inquisidor real calentaba lentamente un hierro marcado con el sello de Felipe IV. El metal silbó al tocar la carne de su muslo, liberando el olor nauseabundo de piel carbonizada que se mezclaba con el sudor frío del miedo. Charny resistió valientemente al primer toque, pero cuando el hierro incandescente se acercó a sus ojos, la perspectiva de oscuridad eterna quebró su resistencia. «Confesaré lo que queráis», gritó finalmente, mientras lágrimas de vergüenza escurrían por sus mejillas arrugadas. El escriba real comenzó a registrar meticulosamente cada palabra de la falsa confesión que condenaría no solo a Charny, sino a toda la orden. La semana siguiente, mientras las torturas proseguían en las profundidades, Felipe IV participaba en una cacería en los bosques reales. Montado en su imponente garañón negro, el monarca perseguía un ciervo majestuoso cuando se alejó de su comitiva. Fue entonces cuando avistó, a la orilla de un pequeño arroyo, una figura encapuchada que resultó ser una anciana de aspecto salvaje. Contrariando los instintos de sus guardias, el rey se acercó a la mujer, quien no demostró sumisión alguna ante la realeza. «¿Qué buscáis en los bosques, señora?», cuestionó Felipe con curiosidad mezclada con desdén. La respuesta llegó en un susurro áspero que pareció emanar no solo de la boca arrugada, sino de los propios árboles circundantes. «Cojo hierbas para aliviar el sufrimiento, mientras vos sembráis dolor y cosecharéis en igual medida». Antes de que los guardias pudieran arrestarla por desacato, la anciana desapareció entre la densa vegetación, dejando solo un presagio en el aire que el rey intentó, sin éxito, ignorar. Esa noche, por primera vez, Felipe IV soñó con cuerpos en llamas que lo llamaban por su nombre. Los interrogatorios se intensificaron cuando Philippe de Marigny, hermano del principal ministro del rey y recién nombrado inquisidor, asumió personalmente la dirección de las sesiones. Bajo su supervisión,
se introdujeron técnicas más sofisticadas. En una cámara especial, aislada por gruesas paredes de piedra, Jean de París, tesorero templario, fue sometido a la tortura del agua. Atado a una tabla inclinada, le colocaron un paño grueso sobre su rostro. Los verdugos vertían lentamente agua sobre la tela, creando una sensación aterradora de ahogamiento sin que hubiera una inmersión real. El pánico primitivo de no poder respirar quebró a Jean tras solo 3 aplicaciones. Cuando el paño fue retirado, balbuceó entre jadeos desesperados por aire, confirmando todas las acusaciones absurdas: adoración a ídolos demoníacos, rituales obscenos, negación de Cristo. En la mesa de al lado, el escriba sonreía mientras su pluma arañaba el pergamino, registrando cada palabra que enviaría a hombres inocentes a las llamas. En la Catedral de Notre Dame, Felipe IV se arrodilló ante el altar con falsa devoción. El obispo de París, cómplice real en la conspiración contra los templarios, oficiaba la misa especial de agradecimiento por el descubrimiento de la herejía. La luz coloreada filtrada por los vitrales creaba patrones que recordaban sangre derramada sobre el rostro aristocrático del monarca. Mientras los cánticos sagrados resonaban por las bóvedas góticas, afuera, en la plaza, se levantaban estacas para las primeras ejecuciones públicas. El contraste entre la santidad proclamada y la crueldad orquestada no perturbaba la conciencia del rey, quien comulgaba con expresión serena, convencido de su propia rectitud o, quizás, simplemente indiferente al sufrimiento que había ordenado. Al final de la ceremonia, un pequeño grupo de viudas de caballeros ya ejecutados se postró en el camino real, implorando misericordia por sus maridos aún presos. Felipe pasó junto a ellas como si fueran invisibles, mientras sus guardias apartaban brutalmente a las mujeres enlutadas. El invierno de 1307 fue excepcionalmente cruel. En las celdas subterráneas donde los templarios sobrevivientes esperaban juicio, el frío penetraba los huesos con la misma impiedad con que los instrumentos de tortura habían desgarrado sus carnes. Jacques de Molay, aislado de los demás prisioneros, sufría en una celda especial, donde el agua que escurría por las paredes se congelaba en afiladas estalactitas. Su cuerpo, antes fuerte y habituado a las adversidades de las campañas en Tierra Santa, ahora temblaba incontrolablemente bajo los harapos que le servían de vestimenta. Los guardias recibían órdenes específicas para mantener vivo al gran maestre, pero solo lo suficiente para enfrentar un juicio público que ya tenía un veredicto decidido. La comida, una papilla rancia mezclada con paja, era servida en intervalos irregulares, creando una desorientación temporal que corroía lentamente la cordura del prisionero. En las raras ocasiones en que lograba dormir, Molay soñaba con desiertos ardientes y batallas honrosas, despertando a la gélida realidad de la traición de un rey a quien había servido fielmente. Mientras tanto, en los lujosos aposentos del Palacio Real, Felipe IV examinaba ávidamente los inventarios de las propiedades templarias confiscadas. Cada castillo, cada encomienda, cada hectárea de tierra representaba una solución para las arcas vacías del reino, drenadas por guerras costosas y extravagancias reales. El ministro Enguerrand de Marigny presentaba los documentos con evidente satisfacción, detallando la riqueza que ahora fluía al control de la corona. Solo el tesoro del Templo de París excede todo lo que imaginábamos. Majestad, relató desplegando mapas de propiedades que se extendían por toda Francia. La expresión del rey permaneció impasible, pero sus ojos brillaban con la intensidad de la codicia saciada. Fue en ese momento cuando un mensajero interrumpió la reunión, trayendo noticias de que el Papa Clemente V expresaba preocupaciones con los métodos empleados contra los templarios. Felipe despachó el asunto con un gesto desdeñoso. Recordada su santidad, ¿quién lo puso en el trono de Pedro? El mensajero se retiró, consciente de que llevaba una amenaza velada al pontífice que debía su posición a la influencia francesa. La primera ejecución pública de los templarios se transformó en un espectáculo grotesco que paralizó París. En la plaza frente a la Catedral de Notre Dame, 7 caballeros que se retractaron de sus confesiones, alegando que fueron extraídas bajo tortura, fueron conducidos a estacas ya rodeadas de leña seca.
La multitud, inicialmente curiosa, se horrorizó gradualmente con la dignidad de los condenados. Un silencio tenso cayó sobre la plaza cuando Geoffroy de Charny, con voz sorprendentemente firme, proclamó: «Preferimos la muerte honrosa a la vida por la mentira. Somos inocentes ante Dios y la historia juzgará a nuestros verdugos». El inquisidor real dio la señal y las antorchas encendieron simultáneamente las 7 hogueras. Las llamas subieron rápidamente, envolviendo los cuerpos de los caballeros que, en un último acto de desafío, comenzaron a cantar al unísono un antiguo himno templario. El canto continuó, cada vez más débil, incluso cuando el fuego consumía sus ropas y mordía sus carnes. Muchos espectadores cayeron de rodillas, conmovidos por la convicción de los mártires, mientras otros huían horrorizados. A la distancia, observando desde una ventana alta del palacio, Felipe IV contemplaba la escena con expresión indescifrable, sorbiendo tranquilamente vino de una copa ornamentada con piedras preciosas que, hasta hacía poco, había pertenecido al tesoro templario. La primavera de 1308 florecía sobre París con irónica belleza, mientras en los sótanos del reino la oscuridad se profundizaba. Felipe IV convocó una asamblea extraordinaria de los Estados Generales en el gran salón del Palacio Real, un ambiente suntuoso decorado con tapices que exhibían escenas de batallas gloriosas y triunfos divinos. La nobleza y el clero se aglomeraban en sus finas vestimentas, mientras representantes del pueblo mantenían una distancia respetuosa, intimidados por la opulencia que los rodeaba. El aroma a incienso no lograba enmascarar completamente el olor distante a carne quemada que aún flotaba sobre la ciudad tras las últimas ejecuciones. Un silencio reverente cayó sobre la asamblea cuando el monarca entró al salón. Su belleza aristocrática, acentuada por vestimentas de terciopelo azul rey, bordadas con flor de lis doradas. Sus pasos medidos y expresión grave transmitían la imagen calculada de un soberano renuente, forzado por deber divino a eliminar la herejía de su reino. El discurso real fue una obra maestra de disimulación. Con voz modulada para expresar pesar, Felipe describió abominaciones que nunca ocurrieron. Templarios escupiendo en la cruz, adorando un ídolo demoníaco llamado Baphomet, participando en rituales obscenos durante ceremonias secretas de iniciación. La maldad que hemos descubierto, declaró el rey con falsa emoción, es tan profunda que mis palabras apenas pueden describirla sin contaminar el aire que respiramos. Mientras hablaba, sirvientes reales circulaban entre los presentes, distribuyendo copias de las confesiones extorsionadas, cuidadosamente editadas para omitir menciones a la tortura. La mayoría de los presentes reaccionaba con horror genuino a las acusaciones, incapaces de imaginar que un monarca cristiano fabricaría tales calumnias contra una orden religiosa respetada. Pocos notaron que las arcas reales, milagrosamente, ya no rebosaban de deudas, sino con el oro templario recién confiscado. En la primera fila de la asamblea, Guillaume de Nogaret, guardián del sello real y arquitecto jurídico de la persecución, observaba las reacciones con ojos calculadores. Su implicación en el escándalo no era accidental. Años antes, había orquestado el ataque al Papa Bonifacio VIII en Anagni, una afrenta que casi le cuesta la vida al pontífice. Ahora, sus talentos para la intriga servían nuevamente a los intereses de la corona francesa. Al final del discurso real, se levantó con un fajo de documentos sellados, bulas papales recién obtenidas que legitimaban las acciones contra los templarios. Lo que nadie más allá del círculo íntimo sabía era que estas bulas fueron arrancadas de un papa cautivo, Clemente V, cuya tiara papal dependía enteramente del apoyo francés. Mientras Nogaret leía los documentos pontificios con voz solemne, gotas de sudor escurrían por su frente, no por el calor de la sala, sino por el conocimiento de que su nombre ahora estaba inscrito en uno de los mayores crímenes de la historia de la cristiandad. En las profundidades de la abadía de Maubuisson, convertida temporalmente en centro de interrogatorios, el templario Bernard de Vado sufría los horrores de la silla del hereje. Este instrumento diabólico, perfeccionado durante décadas de inquisiciones, consistía en un asiento de madera cubierto por clavos puntiagudos.
El prisionero, ya debilitado por semanas de hambre y aislamiento, fue desnudado y atado sobre los pinchos metálicos que perforaban lentamente su carne con cada movimiento. El inquisidor dominico, un hombre de rostro ascético y mirada fanatizada, circulaba a su alrededor recitando las acusaciones como una letanía perversa. «Confesad que renunciasteis a Cristo 3 veces durante vuestra iniciación», insistía él, mientras un asistente apretaba gradualmente las cuerdas que forzaban el cuerpo del templario contra los clavos. Bernard, cuyos años en las batallas de Tierra Santa le habían enseñado a soportar el dolor, resistió por horas interminables con la mirada fija en el crucifijo colgado irónicamente en la pared frente a él. Fue solo cuando el inquisidor ordenó que trajeran las tenazas incandescentes para sus genitales que su resistencia finalmente se quebró. «Escribid lo que queráis», murmuró entre lágrimas de vergüenza, «pero Dios conoce la verdad». El escriba, impasible, mojó la pluma en el tintero y comenzó a registrar una confesión más fabricada que alimentaría las hogueras de Felipe. En el bosque de Fontainebleau, los sonidos de la cacería real resonaban entre los árboles antiguos. El rey, acompañado por su comitiva y embajadores extranjeros estratégicamente invitados, perseguía un jabalí particularmente feroz. Esta exhibición de vigor principesco servía a un doble propósito: demostrar la fuerza del monarca francés y proporcionar una oportunidad para discusiones diplomáticas informales sobre la cuestión templaria, que ahora resonaba por toda Europa. Cuando los perros finalmente acorralaron a la bestia, Felipe avanzó para el golpe final, empuñando una lanza ornamentada. El animal, acorralado, embistió inesperadamente, desviándose del arma real y desgarrando con sus colmillos la pierna del monarca antes de que los cazadores pudieran intervenir. Mientras los médicos reales apresuradamente detenían el sangrado, un viejo montero de aspecto rústico se acercó y murmuró, lo suficientemente bajo para que solo el rey escuchara: «La sangre llama a la sangre, majestad». Felipe ordenó inmediatamente el arresto del hombre, pero cuando los guardias avanzaron, el montero había desaparecido entre los árboles, como si el propio bosque lo hubiera tragado. Esa noche, por primera vez, la herida del rey ardió con un dolor que ningún bálsamo lograba calmar. En la Universidad de París, teólogos y juristas debatían acaloradamente la validez de las acusaciones contra los templarios. La institución, conocida por su independencia intelectual, representaba un riesgo potencial para los planes del rey. Para neutralizar esta amenaza, Felipe envió a su confesor, el dominico Guillaume de París, para aclarar a los académicos. En la gran sala de la Sorbona, iluminada por cientos de velas que creaban sombras danzantes en las paredes cubiertas por manuscritos preciosos, el debate fue abruptamente interrumpido por la llegada del enviado real. Con voz suave que apenas disimulaba la amenaza subyacente, Guillaume recordó a los presentes el destino reciente de académicos que habían cuestionado otras decisiones reales: exilio, confiscación de bienes y, en casos extremos, investigaciones por simpatía a la herejía. «La corona valora el discernimiento de los sabios», declaró con ironía mordaz, especialmente cuando está iluminado por la prudencia. El silencio que siguió fue roto solo por el raspar de plumas en el pergamino, mientras eruditos antes orgullosos de su independencia firmaban una declaración preredactada apoyando todas las acusaciones contra los templarios. Solo un joven teólogo, Jean de Puilly, osó abstenerse, ganando con este acto un lugar en la lista de sospechosos a ser vigilados por los espías reales. En el puerto de Marsella, bajo un cielo mediterráneo de azul implacable, se llevaba a cabo una operación secreta ordenada directamente por Felipe IV. Decenas de templarios que habían escapado de la ola inicial de arrestos intentaban huir a territorios más allá del alcance francés: Aragón, Portugal o incluso el distante Chipre, donde la orden aún mantenía fortalezas. Informados por delatores pagados a precio de oro, agentes reales interceptaron un navío cuando éste se preparaba para zarpar bajo el manto de la noche. El enfrentamiento fue breve y brutal. Caballeros que habían enfrentado ejércitos sarracenos ahora libraban una batalla desesperada y sin esperanza contra compatriotas.
El comandante de la operación, Guy de Beaujeu, un extemplario que había traicionado sus votos a cambio de clemencia real, observaba la carnicería con expresión vacía. Cuando el último resistente cayó, descendió al sótano donde encontró, escondidos entre barriles, documentos que los fugitivos intentaban preservar, registros financieros que podrían probar la verdadera motivación de la persecución. Con movimientos metódicos, prendió fuego a los pergaminos y observó las llamas consumir lo que podría haber sido evidencia de la inocencia templaria. «Así arde la verdad», murmuró para sí mismo, antes de que pueda iluminar la oscuridad. En el apogeo del verano de 1310, cuando el calor convertía a París en un caldero sofocante, Felipe IV presidió personalmente un juicio espectáculo en la Ile de la Cité. 54 templarios que se habían retractado de sus confesiones, denunciándolas como productos de la tortura, serían juzgados simultáneamente. El evento fue cuidadosamente orquestado para intimidar a cualquier otro prisionero que considerara seguir el mismo camino. Una estructura temporal fue erigida frente a la Catedral de Notre Dame, permitiendo que miles de parisinos presenciaran el procedimiento. Los acusados, muchos incapaces de mantenerse en pie sin ayuda debido a los meses de tortura, fueron alineados frente a un panel de inquisidores y juristas reales. El verano inclemente hacía que el olor a heridas infectadas y cuerpos sin lavar se extendiera por la multitud, creando una atmósfera nauseabunda que muchos interpretaron como la propia presencia del mal emanando de los supuestos herejes. El juicio fue una farsa meticulosamente planeada. Cuando los templarios intentaban hablar en su defensa, trompetas sonaban abruptamente, ahogando sus palabras. Guardias golpeaban a cualquiera que persistiera. Las únicas voces claramente audibles eran las de los acusadores, quienes describían con detalles fabricados rituales blasfemos y pactos demoníacos. La multitud, inicialmente curiosa, se transformaba gradualmente bajo el calor y la propaganda constante. Gritos ocasionales de muerte a los herejes comenzaron a surgir, primero aislados, luego en coro creciente. En la tarde del tercer día, cuando el sol comenzaba a ponerse tiñendo el cielo de rojo sangre, el veredicto fue anunciado. Todos culpables, todos condenados al fuego purificador. Felipe IV, observando desde un palco elevado, hizo la señal de la cruz con solemnidad teatral, presentándose como defensor angustiado de la fe. «Que Dios tenga misericordia de sus almas», proclamó con voz proyectada para alcanzar los confines de la plaza, pues la justicia terrenal no puede ofrecer clemencia a los que traicionaron a Cristo. Detrás de su máscara piadosa, cálculos financieros ocupaban sus pensamientos. Con cada templario ejecutado, las posibilidades de futuras reclamaciones sobre el tesoro confiscado disminuían. La ejecución de los 54 fue planeada como un espectáculo sin precedentes que consolidaría el poder real a través del terror. Para maximizar el impacto, Felipe ordenó que las hogueras fueran dispuestas en círculo en la plaza de Grève, creando un anfiteatro de suplicio. Para ahorrar madera, solo la mitad de las estacas recibió leña suficiente para garantizar una muerte rápida. Los demás condenados enfrentarían un fin prolongado, cociéndose lentamente en lugar de quemarse. La crueldad calculada de esta decisión impactó incluso a algunos de los inquisidores más endurecidos, pero nadie se atrevió a cuestionar la orden real. Al amanecer, los prisioneros fueron conducidos descalzos por las calles de la ciudad, cada uno llevando una vela negra como símbolo de su supuesta apostasía. Una multitud ya se aglomeraba en la plaza, muchos habiendo pasado la noche allí para asegurar buena visibilidad. Vendedores ambulantes circulaban ofreciendo comida, bebida e incluso pequeños recuerdos, trozos de madera supuestamente retirados de hogueras anteriores, comercializados como amuletos contra el mal. El fuego fue encendido simultáneamente en todas las estacas al mediodía. Cuando las campanas de la catedral sonaban, el impacto visual de las llamas, elevándose en círculo perfecto, arrancó suspiros de la multitud. Lo que siguió, sin embargo, trascendió el espectáculo planeado. En lugar de gritos de agonía o súplicas de misericordia, los templarios comenzaron a cantar. Sus voces, inicialmente temblorosas, gradualmente se fortalecieron en un himno latino medieval que hablaba no de desesperación,
sino de redención. La armonía sobrenatural que emanaba del círculo de fuego creó un silencioso atónito entre los espectadores. Incluso cuando las llamas alcanzaron sus cuerpos, el canto continuó, transformando lo que debería ser una demostración de poder real en un inquietante testimonio de fe. Una por una, las voces se extinguieron, pero el efecto en la multitud fue profundo. La gente comenzó a dispersarse en silencio perturbado, muchas haciendo la señal de la cruz. Felipe IV, quien había planeado asistir a todo el espectáculo, se retiró abruptamente a sus aposentos, alegando indisposición súbita. Esa noche, sirvientes reportaron haber oído al rey conversando con interlocutores invisibles, implorando que dejaran de cantar. En las semanas siguientes, un clima de inquietud sobrenatural permeó París. Se multiplicaban los relatos de apariciones espectrales, figuras con mantos blancos y cruces rojas vagando por las calles al anochecer, cánticos templarios resonando en iglesias vacías, el inexplicable olor a carne quemada surgiendo súbitamente en ambientes cerrados. Gran parte de la población interpretaba estos fenómenos como señales del desagrado divino. Para contener el creciente malestar público, Felipe intensificó la represión. Cualquier mención a las posibles injusticias contra los templarios se convirtió en crimen de lesa majestad. Espías reales se infiltraban en tabernas, mercados e incluso confesionarios, atentos a murmullos de disidencia. Las prisiones de París rebosaban no solo con templarios sobrevivientes, sino con ciudadanos comunes sospechosos de simpatía por la causa de los caballeros. La ciudad, antes vibrante centro cultural de la cristiandad, se transformaba gradualmente en un estado policial permeado por el miedo y la desconfianza. Jacques de Molay, mantenido vivo mientras otros quemaban, fue trasladado a una nueva prisión en noviembre de 1310. El castillo de Gisors, fortaleza normanda de piedra oscura erigida sobre un afloramiento rocoso, se convirtió en el hogar del gran maestre templario. Su celda, situada en la torre norte, era una aberración de crueldad ingeniosa, demasiado pequeña para acostarse completamente, demasiado alta para ponerse de pie, con una única abertura estrecha que permitía la entrada de viento helado, pero casi ninguna luz. El propósito no era solo castigar, sino quebrar sistemáticamente el espíritu del hombre que simbolizaba la resistencia templaria. La dieta de Molay consistía en pan mohoso y agua salobre, servidos en intervalos irregulares para destruir su noción del tiempo. El único contacto humano era con un guardia silencioso que nunca respondía a sus preguntas y un sacerdote dominico que visitaba quincenalmente, ofreciendo clemencia a cambio de una confesión pública y definitiva. El viejo guerrero, cuyo cuerpo estaba cubierto por cicatrices de batallas honrosas y torturas recientes, se negaba obstinadamente. Mi alma responderá solo a Dios, no a hombres que transformaron su ley en instrumento de codicia. Repetía con voz cada vez más débil, pero con determinación inquebrantable. Felipe IV, mientras tanto, enfrentaba una creciente presión internacional. Monarcas de otros reinos europeos, inicialmente silenciosos sobre la persecución, comenzaban a expresar preocupación por el peligroso precedente. Si un rey podía destruir una orden religiosa sancionada por el papado, simplemente por conveniencia política y financiera, ninguna institución estaba verdaderamente segura. Embajadores de Aragón, Inglaterra y del Sacro Imperio Romano llegaron a París con mensajes cuidadosamente formulados que, bajo el lenguaje diplomático, contenían advertencias veladas. Para neutralizar esta amenaza a su legitimidad, Felipe orquestó una elaborada demostración de piedad. Durante la Pascua de 1311, peregrinó descalzo hasta la Sainte-Chapelle, la joya arquitectónica que albergaba supuestas reliquias de la Pasión de Cristo. Ante dignatarios extranjeros estratégicamente posicionados, el rey francés se postró en oración prolongada, con aparentes lágrimas manchando su rostro aristocrático. «Ved cómo sufre el campeón de la verdadera fe», susurraban agentes reales entre los observadores, cargando el peso de proteger la cristiandad contra enemigos ocultos. La actuación surtió un efecto parcial, creando suficiente ambigüedad para impedir acciones directas contra los intereses franceses.
pero no logró disipar completamente las sospechas sobre los verdaderos motivos de la persecución templaria. En el corazón del antiguo distrito templario de París, ahora apropiado por la corona, la gente comenzó a reportar sucesos inexplicables. Centinelas abandonaban sus puestos, jurando haber visto procesiones de monjes guerreros traslúcidos marchando en formación militar. Caballos se negaban a entrar en ciertos edificios, encabritándose y relinchando con aparente terror. Sirvientes relataban objetos moviéndose sin interferencia humana y voces susurrantes emanando de habitaciones vacías. El antiguo templo, renombrado como Tesoro Real, se volvió particularmente notorio. Funcionarios encargados de catalogar las riquezas confiscadas frecuentemente enfermaban con males misteriosos, fiebres súbitas, ceguera temporal, parálisis que desaparecían tan inexplicablemente como surgían. Rumores sobre una maldición templaria se extendían entre la población, a pesar de los intentos oficiales de silenciarlos. Para combatir estas supersticiones, Felipe ordenó que clérigos realizaran exorcismos y bendiciones en los edificios afectados, pero las ceremonias parecían solo intensificar los fenómenos. Después de un incidente particularmente perturbador, cuando un crucifijo supuestamente sangró durante una de estas bendiciones, el propio obispo de París aconsejó discretamente que el rey considerara devolver al menos parte de los bienes confiscados a la iglesia, como forma de apaciguamiento espiritual. La sugerencia fue recibida con amenazas apenas veladas. En sus aposentos privados en el Palacio del Louvre, Felipe enfrentaba sus propios tormentos. La herida de la pierna, resultado del ataque del jabalí durante la cacería, se negaba a cicatrizar completamente. En noches de luna llena, el dolor se intensificaba a tal punto que arrancaba gritos del monarca usualmente estoico. Más perturbadores eran los sueños, que ahora infestaban su sueño, visiones de templarios carbonizados levantándose de las cenizas para marchar hacia su lecho, piel chamuscada cayendo a pedazos, mientras avanzaban implacablemente. El médico real, educado en Salerno y versado tanto en medicina árabe como europea, prescribió mezclas cada vez más exóticas de hierbas y minerales sin éxito aparente. Cuando sugirió tímidamente que quizás la aflicción tenía causas más espirituales que físicas, Felipe lo despidió inmediatamente de sus servicios. En desesperación creciente, el rey recurrió en secreto a prácticas que él mismo había condenado como herejía, amuletos paganos escondidos bajo sus vestimentas, encantamientos susurrados antes de dormir, incluso la consulta a una vidente judía que operaba clandestinamente en los callejones de París. La ironía de esta situación no escapaba a sus consejeros más cercanos, pero nadie se atrevía a comentar sobre la hipocresía real, ni siquiera en conversaciones privadas. Las paredes del palacio tenían oídos, y las acusaciones de herejía eran armas convenientes contra quienquiera que causara desagrado al monarca. El invierno de 1312 cubrió Francia con un manto de nieve que parecía nunca derretirse, como si la propia naturaleza reflejara el estado congelado de la justicia en el reino. En las aldeas alrededor de París, el hambre comenzó a extenderse. Las propiedades templarias, antes administradas con eficiencia ejemplar, produciendo excedentes que alimentaban a los necesitados, ahora yacían improductivas bajo administradores reales interesados solo en extraer valor inmediato. La caridad que había sido la marca registrada de la orden extinta ya no existía. Para controlar el creciente descontento, Felipe ordenó distribuciones ocasionales de pan, cuidadosamente escenificadas para maximizar el impacto propagandístico. Durante una de estas ceremonias en la plaza central de Saint-Denis, una mujer anciana rompió la multitud hambrienta y confrontó al representante real. «Nos alimentáis con migajas del pan que robasteis entero», gritó con voz sorprendentemente potente. Antes de que los guardias pudieran silenciarla, añadió: «El verdadero hambre llegará al palacio y ningún oro saciará». La multitud, momentáneamente energizada por este acto de desafío, pronto retrocedió al ver a la mujer siendo arrastrada lejos. Su destino nunca fue oficialmente registrado, pero humo oscuro fue visto elevándose de la prisión local a la mañana siguiente. La primavera de 1313 trajo una belleza perversa a París. Flores florecían sobre suelo enriquecido con cenizas humanas
y pájaros construían nidos en las vigas ennegrecidas de las plataformas de ejecución. En la corte real, una atmósfera de triunfo superficial enmascaraba la creciente inquietud. El Concilio de Vienne, tras 2 años de deliberaciones y presión francesa implacable, había finalmente emitido la bula papal Vox in excelso, disolviendo oficialmente la Orden de los Caballeros Templarios. Felipe IV ordenó celebraciones por todo el reino, con misas solemnes de agradecimiento y festividades públicas donde el vino corría libremente en fuentes ornamentadas con el emblema real. La ironía de estas conmemoraciones no pasaba desapercibida por el pueblo. El vino provenía de viñedos templarios confiscados, ahora propiedad de la corona. En las tabernas lejos de los ojos de los espías reales, parisinos mayores recordaban cómo aquellos mismos caballeros, ahora denunciados como herejes, habían defendido peregrinos, construido hospitales y protegido las rutas comerciales que trajeron prosperidad a Francia. Tales conversaciones ocurrían solo en susurros. La memoria de los 54 quemados simultáneamente aún era demasiado vívida para permitir críticas abiertas. En el Palacio Real, mientras los cortesanos se entregaban a banquetes celebratorios, Felipe se recluía cada vez más en sus aposentos privados. El monarca, antes vigoroso e imponente, comenzaba a mostrar signos de deterioro físico que sus médicos no lograban explicar. Su piel adquiría un tono grisáceo y la herida en su pierna, lejos de cicatrizar, desarrollaba un olor putrefacto que ningún ungüento lograba enmascarar. Más alarmante era el cambio en su comportamiento. El rey, que había gobernado con frialdad calculadora, ahora alternaba entre episodios de melancolía profunda y arrebatos de ira irracional. Durante un consejo de Estado, cuando el tema de los antiguos territorios templarios fue mencionado, Felipe súbitamente derribó la mesa con fuerza sorprendente, gritando que retiraran a aquellos hombres quemados del salón, aunque solo sus ministros estaban presentes. El incidente fue rápidamente silenciado, atribuido oficialmente al exceso de trabajo del monarca devoto, pero rumores sobre su cordura comenzaron a circular en los círculos más elevados de la nobleza. En las mazmorras bajo el castillo de Chinon, un grupo selecto de templarios sobrevivientes esperaba un destino diferente al de las hogueras. Estos no eran caballeros comunes, sino oficiales administrativos que conocían detalles de las complejas operaciones financieras de la orden extinta. Mantenidos vivos por su valioso conocimiento, eran regularmente interrogados no por inquisidores religiosos, sino por funcionarios del Tesoro Real. En una cámara húmeda iluminada por antorchas que proyectaban sombras grotescas en las paredes cubiertas de musgo, Hugues de Payrod, ex visitador de la orden, era sometido a una sesión más de cuestionamiento. Su cuerpo, antes robusto, ahora estaba reducido a poco más que piel estirada sobre huesos tras años de confinamiento. El interrogador real, Jean de Longueville, no recurría a la tortura física, ya no necesaria en esta etapa, pero la amenaza flotaba implícita en el aire fétido de la mazmorra. Los registros de Chipre, insistía él por tercera vez. ¿Dónde están los documentos que listan a los depositantes y valores? Payrod, con ojos hundidos que habían presenciado horrores indecibles, respondía con la misma media verdad que le había permitido sobrevivir hasta entonces, información suficiente para satisfacer momentáneamente a los interrogadores, nunca lo suficiente para volverlo prescindible. Esta danza macabra de revelaciones parciales era su única protección contra las llamas que consumieron a sus hermanos. En el Templo de París, ahora ocupado por funcionarios reales que catalogaban meticulosamente el tesoro confiscado, un incidente perturbador desafió explicaciones racionales. Una sala sellada desde el arresto inicial de los caballeros fue finalmente abierta bajo la supervisión directa de Enguerrand de Marigny, principal ministro del reino. El recinto, que según registros templarios contenía documentos financieros de importancia secundaria, se reveló sorprendentemente vacío, excepto por un único pergamino dispuesto precisamente en el centro de la estancia. Cuando Marigny se acercó a examinarlo, las antorchas que iluminaban la cámara subterránea se apagaron simultáneamente, sumergiendo a los presentes en oscuridad absoluta. Sirvientes supersticiosos huyeron en pánico,
mientras guardias luchaban por reencender las luces. Cuando finalmente lo lograron, encontraron a Marigny paralizado, con la mirada fija en el pergamino que contenía solo una frase en latín antiguo: Vindica sanguinem nostrum, venga nuestra sangre. Más perturbador que el mensaje fue la sustancia con la que había sido escrita, un líquido rojo oscuro que, según testigos, parecía moverse sutilmente sobre el papel como si aún fluyera. El ministro ordenó inmediatamente que el documento fuera quemado y la sala sellada de nuevo, prohibiendo cualquier mención al incidente bajo pena de muerte. Esa misma noche, buscó en secreto a un sacerdote para confesión urgente, algo que no hacía desde hacía años. En Roma, el Papa Clemente V enfrentaba su propia crisis de conciencia. Entronizado por la influencia francesa y mantenido bajo constante presión de Felipe IV, el pontífice había capitulado repetidamente a las exigencias reales, culminando en la disolución oficial de los templarios. Ahora, envejecido y enfermo, contemplaba las consecuencias eternas de sus acciones mientras dictaba correspondencia privada a su secretario. «Sabéis que no encontramos verdadera herejía en aquella orden», confesó con voz débil, pero la necesidad política no logró concluir la frase, interrumpido por un acceso de tos que manchó su pañuelo con sangre. El secretario, habituado a estas confidencias que nunca llegaban a los registros oficiales, mantuvo expresión impasible mientras esperaba que el pontífice recuperara el aliento. «Temo que pronto enfrentaré a un juez que no se doblega ante reyes terrenales», continuó Clemente, con la mirada perdida en las sombras que llenaban los rincones de sus aposentos papales. «Redactaréis un documento privado confirmando que no creemos en las acusaciones, para ser mantenido en los archivos secretos». Lo que el Papa no sabía era que su secretario había sido comprado por agentes franceses años antes. La confesión nunca llegaría a los archivos, pero ciertamente alcanzaría París en la próxima valija diplomática. En Gisors, Jacques de Molay enfrentaba su quinto invierno de cautiverio solitario. El gran maestre templario, ahora de más de 70 años, había sido trasladado a una celda ligeramente más humana después de casi morir durante los rigores del invierno anterior. Esta clemencia no derivaba de compasión, sino de la necesidad práctica. Felipe IV quería al líder templario vivo para una confesión pública final que legitimaría toda la persecución. En la penumbra de su confinamiento, iluminado solo por un haz de luz que penetraba a través de una estrecha abertura en las gruesas paredes de piedra, Molay dedicaba horas a la oración silenciosa. Su barba, antes negra y recortada según la regla de la orden, ahora descendía como cascada blanca sobre el pecho esquelético. Las torturas habían dejado marcas permanentes, dedos rotos que nunca cicatrizaron correctamente, cicatrices de quemaduras que formaban un mapa grotesco en su torso, orejas parcialmente mutiladas por tenazas incandescentes. Aún así, algo en su postura comunicaba una dignidad inquebrantable, como si la degradación física solo fortaleciera su resolución espiritual. Los guardias, inicialmente seleccionados por su brutalidad, gradualmente desarrollaron un respeto renuente por el prisionero que nunca imploraba, nunca lloraba, nunca maldecía a sus torturadores, solo los observaba con una mirada de piedad desconcertante que a muchos les resultaba más difícil de soportar que cualquier resistencia. A principios de 1314, la salud de Felipe IV se deterioró rápidamente. El monarca, que apenas había cumplido 46 años, presentaba síntomas que confundían a los médicos más experimentados del reino. Su piel, antes admirada por la perfección aristocrática que le había valido el epíteto, el hermoso, ahora adquiría una palidez cerosa interrumpida por manchas oscurecidas que recordaban quemaduras. La herida en su pierna había evolucionado a una condición que los médicos llamaban en susurros fuego de San Antón, una gangrena que consumía la carne como si ésta estuviera siendo devorada por llamas invisibles. El olor que emanaba de los aposentos reales se volvió tan insoportable que sirvientes designados para cuidar del monarca frecuentemente se desmayaban, necesitando relevos cada hora. Más perturbadores eran los episodios nocturnos, cuando el rey gritaba a guardias invisibles
que mantuvieran a aquellos hombres quemados lejos de mi cama. Rumores sobre posesión demoníaca comenzaron a circular, inicialmente entre la servidumbre, luego alcanzando círculos más elevados. El confesor real, llamado con creciente frecuencia, salía de los aposentos del monarca visiblemente afectado, negándose a discutir el contenido de las confesiones, incluso con otros clérigos de alta posición. Mientras la fuerza vital de Felipe se agotaba, sus consejeros enfrentaban un dilema creciente. La persecución a los templarios, aunque oficialmente concluida con la disolución papal de la orden, había dejado cuestiones prácticas pendientes. Jacques de Molay y otros líderes sobrevivientes permanecían en cautiverio, técnicamente esperando sentencia final de la Iglesia. Con el rey cada vez más incapacitado y el papa igualmente enfermo en Aviñón, era necesario tomar decisiones. Tras intenso debate a puertas cerradas, el Consejo Real decidió que era hora de cerrar definitivamente el capítulo templario. Vivos, los últimos líderes representaban un riesgo continuo. Muertos, se convertirían en historia. Guillaume de Nogaret, ejecutor de tantas órdenes sombrías del rey, estaba convenientemente muerto, arrebatado por una fiebre súbita el año anterior. La responsabilidad recayó sobre Guillaume de Plaisance, su sucesor como guardián del sello real. Con expresión grave que enmascaraba su incomodidad interna, redactó la orden para el juicio final y ejecución de los últimos dignatarios templarios, falsificando hábilmente la firma real, una práctica que se había vuelto común en los últimos meses de creciente incapacidad del monarca. En marzo de 1314, París presenció lo que sería el acto final de la tragedia templaria. Una plataforma fue erigida en una pequeña isla en el río Sena, lugar elegido estratégicamente para limitar el número de espectadores, mientras mantenía la naturaleza pública de la ejecución. Jacques de Molay y Geoffroy de Charnay, dos de los 4 últimos líderes templarios aún vivos, fueron transportados de sus prisiones separadas bajo fuerte escolta. El contraste entre sus apariencias actuales y la memoria pública de su antigua gloria era chocante. Hombres que antes comandaron ejércitos y administraron riquezas comparables a las de reinos enteros, ahora parecían espectros envueltos en harapos, arrastrándose con dificultad debido a los años de confinamiento. La ceremonia fue presidida por el arzobispo de Sens y oficiales reales, con representantes de la Inquisición presentes para legitimación religiosa. Una confesión cuidadosamente preparada fue presentada para lectura pública, detallando todas las herejías por las cuales la orden había sido condenada y expresando arrepentimiento en nombre de todos los templarios. El momento crucial llegó cuando Jacques de Molay fue llamado para confirmar la confesión ante la multitud. Un silencio expectante cayó sobre la isla mientras el viejo guerrero se erguía con dificultad. Lo que sucedió a continuación pasaría a la historia y a la leyenda. En lugar de la admisión de culpa esperada, Molay alzó la voz con fuerza sorprendente, declarando la completa inocencia de la orden y denunciando todo el proceso como una farsa motivada por codicia política. Declaro, y debo declarar, la falsedad de las acusaciones. La orden es pura y santa, proclamó su voz resonando sobre las aguas del Sena. Cometí el mayor de los crímenes al acusar falsamente a la orden para salvar mi vida. Acepto la muerte que me espera, sabiendo que Dios conoce la verdad. A su lado, Geoffroy de Charny se unió a la retractación, declarando públicamente que prefería morir afirmando la verdad que vivir sosteniendo mentiras. El público, mayoritariamente compuesto por funcionarios reales y eclesiásticos seleccionados, reaccionó con palpable conmoción. Los inquisidores presentes inmediatamente los declararon relapsos, herejes reincidentes, para quienes no había misericordia posible. La sentencia fue expedita e implacable, muerte en la hoguera, a ser ejecutada inmediatamente. Mientras la leña era apresuradamente apilada, Molay hizo su declaración final, palabras que resonarían a través de los siglos. Fijando la mirada en los oficiales reales y eclesiásticos que lo condenaban, el gran maestre profirió lo que muchos interpretarían como una maldición profética. Papa Clemente, caballero Guillaume de Nogaret, rey Felipe, os convoco al tribunal de Dios para recibir vuestro justo castigo. Malditos, malditos,
Seréis malditos hasta la 13ª generación de vuestra estirpe. Entonces, con dignidad inquebrantable, se volvió hacia las llamas que comenzaban a consumir la plataforma y pidió que sus verdugos lo posicionaran de frente a la catedral de Notre Dame, visible a la distancia. Su última solicitud fue atendida. Un pequeño gesto de respeto renuente de hombres impresionados, a pesar de sí mismos, con la valentía del condenado. La ejecución de Molay y Charny fue excepcionalmente lenta, incluso para los estándares brutales de la época. Por orden expresa, la madera había sido deliberadamente humedecida para prolongar el suplicio y maximizar el sufrimiento. Las llamas lamían lentamente los cuerpos de los condenados, produciendo humo denso que serpenteaba sobre el Sena como niebla fantasmagórica. Testigos relataron después que, a diferencia de otros herejes ejecutados que gritaban, imploraban misericordia o renegaban de sus creencias en los momentos finales, los dos templarios se mantuvieron en silencio digno, con la mirada fija en dirección a la catedral mientras las llamas gradualmente consumían sus carnes. Solo cuando el fuego alcanzó altura suficiente para envolver completamente sus cuerpos, se oyó a Molay recitando en voz alta el Padre Nuestro, seguido por una invocación final. Dios sabe quién está equivocado y ha pecado. La desgracia pronto alcanzará a aquellos que nos condenaron injustamente. Sus últimas palabras fueron engullidas por el humo y el crepitar de las llamas, pero la impresión que dejaron en los presentes fue indeleble. Muchos de los espectadores, incluidos oficiales reales que habían supervisado decenas de ejecuciones sin vacilar, se alejaron antes del final, incapaces de soportar el espectáculo. Esa noche, diversos testigos afirmaron haber visto las cenizas de los templarios siendo llevadas por el viento en dirección al Palacio Real, formando patrones que recordaban la cruz patée de la orden extinta. La noticia de la ejecución y de las últimas palabras de Molay llegó rápidamente al lecho donde Felipe IV se retorcía en agonía. El rey, que en los últimos días alternaba entre períodos de lucidez y delirios febriles, recibió la información durante un momento de claridad. Según relatos del chambelán real, el monarca permaneció en silencio tras escuchar sobre la supuesta maldición, solo ordenando que las ventanas fueran cerradas y las cortinas corridas, sumergiendo la habitación en oscuridad completa, a pesar de la hora aún diurna. Fue esa noche cuando las pesadillas del rey alcanzaron nueva intensidad. Sirvientes apostados afuera de los aposentos reales reportaron gritos tan aterradores que guardias experimentados en campos de batalla palidecieron. «Vienen de las llamas», gritaba el monarca entre sollozos, sus pieles derritiéndose como cera, pero sus ojos siguen observándome. Los médicos, impotentes ante un mal que parecía trascender lo físico, recurrieron a remedios cada vez más desesperados, sangrías extensivas, pociones de ingredientes exóticos y amuletos obtenidos en secreto de practicantes de artes prohibidas. Nada aliviaba el tormento real. La conexión entre la maldición de Molay y el sufrimiento del rey se convirtió en tema de conversaciones susurradas por todo París. La cronología de los eventos alimentaba la superstición. Solo un mes después de la ejecución del gran maestre, el Papa Clemente V murió de forma súbita e inexplicada en Aviñón. Guillaume de Nogaret ya había fallecido el año anterior en circunstancias igualmente misteriosas. Ahora, el tercer blanco de la maldición languidecía visiblemente, consumido por dolores que los médicos no lograban explicar y visiones que los sacerdotes no lograban exorcizar. Incluso en los círculos más educados de la corte, donde el escepticismo científico normalmente prevalecía, la correlación parecía difícil de ignorar. El confesor real, Fray Bernard de Montleón, visitaba diariamente al rey agonizante, pero salía cada vez más perturbado tras las sesiones. Cuando se le preguntaba sobre la posibilidad de intervención divina en la enfermedad real, el clérigo respondía solo con citas crípticas de las Escrituras sobre la justicia que alcanza incluso a los poderosos. Su lealtad aparentemente dividida entre los deberes para con su soberano terrenal y la verdad teológica lo atormentaba visiblemente. Menos de un año después, abandonaría la corte para ingresar a la Orden Cartuja, dedicándose al silencio y la contemplación hasta el fin de sus días. En su lecho de muerte,
Felipe IV sufrió una transformación que impactó incluso a sus asistentes más cercanos. El monarca, que había gobernado con frialdad calculadora, enviando a cientos a la muerte sin aparente vacilación, ahora imploraba por la misericordia divina con desesperación infantil. ¿Cómo enfrentaré a mi Creador?, preguntaba repetidamente a cualquier clérigo que osara acercarse. Estas manos están manchadas con sangre inocente. En momentos de mayor lucidez, dictaba órdenes frenéticas para restituciones y donaciones piadosas, iglesias a ser construidas, misas perpetuas a ser celebradas, limosnas a ser distribuidas. Sus consejeros, preocupados por el tesoro real ya comprometido, ejecutaban solo una fracción de estas órdenes, juzgándolas producto de una mente delirante. Lo que nadie se atrevía a decir abiertamente era que estos intentos desesperados de penitencia se asemejaban extrañamente a las acciones de muchos condenados por herejía en las horas que precedían su ejecución, un paralelo que no pasaba desapercibido por los pocos que habían cuestionado silenciosamente la justicia de la persecución templaria. En el verano de 1314, el estado de Felipe se deterioró más allá de cualquier esperanza médica. La gangrena en su pierna ahora había alcanzado el torso, extendiéndose por el cuerpo con una voracidad incomprensible para la medicina de la época. La piel adquiría una coloración ennegrecida como carbón en ciertas áreas, mientras otras exhibían ampollas similares a las formadas por exposición al fuego intenso. Los médicos, incapaces de explicar cómo una herida de caza relativamente menor había evolucionado a tal condición, murmuraban entre sí sobre fuego interno y una corrupción de los humores causada por influencias malignas. El olor que emanaba de los aposentos reales se volvió tan insoportable que incienso y hierbas aromáticas ardían constantemente en braseros posicionados estratégicamente, creando una atmósfera fantasmagórica de humo perpetuo que solo acentuaba la sensación de condena que permeaba el ambiente. Incluso príncipes de sangre limitaban sus visitas obligatorias al mínimo absoluto, saliendo visiblemente afectados tras cada encuentro con lo que restaba de su soberano. La agonía final de Felipe IV comenzó el 29 de noviembre de 1314, por una coincidencia que muchos interpretaron como confirmación sobrenatural de la maldición. Esta fecha marcaba exactamente 8 meses después de la ejecución de Jacques de Molay. En la fría madrugada, el rey despertó de una pesadilla particularmente violenta, gritando por agua, no para beber, sino para apagar las llamas invisibles que decía consumían sus entrañas. Cuando sirvientes se acercaron para atenderlo, retrocedieron horrorizados. La piel del monarca exhalaba vapor visible, como si realmente ardiera por dentro. Los médicos, convocados urgentemente, nada pudieron hacer más que administrar tinturas de opio para aliviar el dolor, que parecía crecer en intensidad a cada hora. Al mediodía, el rey perdió la capacidad de hablar coherentemente, emitiendo solo gemidos animalescos, interrumpidos por ocasionales frases inconexas, muchas de ellas referencias a hombres quemados que esperaban para conducirme al juicio. Al atardecer, su cuerpo comenzó a retorcerse en espasmos violentos que ni siquiera dosis elevadas de sedantes lograban controlar. Los rituales para la inminente muerte de un monarca fueron iniciados con discreción calculada. El arzobispo de París fue convocado para administrar los últimos sacramentos, mientras guardias seleccionados se posicionaban estratégicamente por el palacio para asegurar una transición de poder sin sobresaltos cuando llegara el momento. El heredero, Luis XVIII, ya había sido informado en secreto para prepararse para la ascensión. Las reliquias reales, corona, cetro y manto, fueron discretamente trasladadas a una cámara adyacente, listas para la ceremonia de sucesión. En medio de estos preparativos pragmáticos, pocos notaron el terror absoluto en los ojos de Felipe mientras el sacerdote realizaba la extrema unción. Cuando el óleo sagrado tocó su frente, testigos relataron que el rey emitió un grito tan cargado de desesperación que sirvientes cayeron de rodillas, algunos haciendo la señal de la cruz como protección contra lo que percibieron como manifestación demoníaca. «Me esperan en las llamas»,
Fueron las últimas palabras coherentes del monarca, pronunciadas con sorprendente claridad tras horas de inarticulación. Los hombres que quemé me juzgarán ahora. En las primeras horas del 30 de noviembre de 1314, Felipe IV de Francia exhaló su último suspiro. La habitación real inmediatamente se llenó con el distintivo olor a muerte, mezclado con un extraño aroma que algunos compararon con el de carne quemada. Cuando los embalsamadores reales se acercaron para preparar el cuerpo para el funeral de Estado, descubrieron una anomalía que nunca mencionarían en los registros oficiales, pero que se convertiría en parte del folclore transmitido oralmente por generaciones de sirvientes palaciegos. El corazón del rey, cuando fue removido conforme al procedimiento estándar para entierro separado, mostraba marcas negras en un patrón preciso que, según aquellos familiarizados con la simbología templaria, se asemejaba innegablemente a la cruz patée de la orden extinta. Este perturbador descubrimiento fue rápidamente suprimido. El órgano fue sumergido en vino consagrado, luego embalsamado con especias triples antes de ser sellado en un relicario ornamentado que ocultaba completamente su contenido. El cuerpo principal recibió un tratamiento igualmente meticuloso, con capas extras de ungüentos aromáticos para enmascarar el inexplicablemente fuerte olor que emanaba a pesar de los procedimientos estándar. El funeral de Felipe IV contrastó dramáticamente con su vida. El monarca, que había gobernado con pompa y esplendor sin precedentes, autodenominándose defensor supremo de la fe cristiana, fue sepultado en una ceremonia notablemente apresurada. Aunque oficialmente atribuida a razones de Estado y a la necesidad de consolidar rápidamente la sucesión, rumores persistentes sugerían que el verdadero motivo era la condición del cadáver real, que se deterioraba con una velocidad inexplicable, a pesar de los esfuerzos de los embalsamadores más hábiles del reino. En la Basílica de Saint-Denis, necrópolis tradicional de los reyes franceses, el cuerpo fue rápidamente trasladado a un sarcófago de piedra sellado con plomo derretido, un procedimiento inusual que alimentó aún más las especulaciones. El sermón fúnebre, pronunciado por el arzobispo de París, evitó menciones específicas a las campañas contra la herejía que habían definido el reinado, concentrándose en generalidades sobre el deber real y la protección de la cristiandad. La ausencia de referencias directas a los templarios era flagrante para cualquier observador atento. En los meses que siguieron a la muerte de Felipe IV, París fue invadida por un clima de aprensión sobrenatural. Los relatos de apariciones continuaron surgiendo, particularmente en los lugares asociados a las ejecuciones templarias. Pescadores en el Sena juraban ver reflejos de llamas en el agua durante noches sin luna, acompañados por cánticos etéreos en latín antiguo. Guardias nocturnos se negaban a patrullar ciertas áreas de la ciudad, particularmente la antigua sede templaria y la isla donde Molay había sido ejecutado. Más perturbadores para la corte fueron los fenómenos inexplicables en el mausoleo real. Velas que se apagaban súbitamente durante misas conmemorativas, misteriosas grietas que surgían periódicamente en el mármol de la tumba y el persistente olor a humo que emanaba del sepulcro cerrado, especialmente en fechas que coincidían con ejecuciones templarias significativas. Los sacerdotes designados para las misas perpetuas por el alma del rey fallecido comenzaron a solicitar traslados, alegando pesadillas recurrentes en las que Felipe ardía eternamente en llamas alimentadas por pergaminos que contenían falsas acusaciones. La dinastía que Felipe dejó atrás parecía realmente maldita, como Molay había profetizado en sus últimas palabras. Su hijo y sucesor, Luis X, sobrevivió solo 2 años en el trono antes de morir súbitamente a los 27 años. El siguiente hijo, Felipe Quintus, reinó por 5 años antes de fallecer sin herederos masculinos. El tercer hijo, Carlos IV, gobernó por 6 años y también murió sin descendencia masculina. En menos de 15 años después de la muerte de Felipe IV, el linaje directo de los Capetos, que había gobernado Francia por más de 3 siglos, estaba extinto. Una coincidencia histórica que muchos contemporáneos interpretaron como confirmación sobrenatural de la maldición templaria. La corona francesa pasó a los Valois,
iniciando disputas sucesorias que contribuirían a la devastadora Guerra de los 100 años. En los siglos siguientes, siempre que Francia enfrentaba tragedias inexplicables o muertes reales prematuras, el espectro de la maldición templaria resurgía en las conversaciones populares. En 1793, casi 5 siglos después de estos eventos, cuando revolucionarios profanaron las tumbas reales en Saint-Denis durante el apogeo del terror, el sarcófago de Felipe IV recibió atención especial. Según relatos de la época, cuando la tapa de piedra fue finalmente retirada, los presentes retrocedieron instintivamente, no por el olor a descomposición esperado, sino por una inexplicable ráfaga de aire caliente que emanó de la tumba, llevando un olor distinto a madera quemada. El cráneo real, cuando fue examinado, presentaba marcas ennegrecidas en patrones que un observador educado comparó con cicatrices dejadas por fuego intenso. Este detalle, considerado mera curiosidad mórbida en la época, fue posteriormente descartado por historiadores racionalistas como exageración revolucionaria destinada a demonizar la monarquía. Aún así, persistió en el folclore popular, último capítulo de una historia que entrelazaba poder, codicia, justicia divina y la inquietante posibilidad de que algunas deudas, una vez contraídas, trascienden la muerte y exigen un pago eterno. La codicia y el poder llevaron a Felipe IV a condenar a inocentes a las llamas, pero su propio cuerpo ardió por dentro mientras imploraba por salvación. ¿Qué harías si tu propia maldad regresara como tormento eterno? Nuestra historia continúa en las sombras de otros videos de este canal. Gracias por acompañarnos. Recuerda, no todas las maldiciones son superstición. Algunas son solo justicia divina aplazada.